Hola, muy buenos días tengan todos. Continuamos con este curso de hidráulica. Mi nombre es Eric Cabrera Estupiñán, soy ingeniero hidráulico, máster en hidráulica y doctor en ciencias técnicas, docente investigador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, especialista en gestión de recursos hídricos. Seguimos con la unidad número 1 hidrostática, ahora en la actividad número 4, que sería una conferencia, donde vamos a ver uno de los temas más importantes, sin lugar a dudas, de este curso, que tienen que ver con la presión hidrostática. Aquí primeramente vamos a ver algunas definiciones y propiedades de la presión hidrostática, la ley fundamental de la hidrostática. Vamos a ver un tema también trascendente para todo este estudio que tiene que ver con la superficie equipotencial y que lo vamos a estar estudiando y será un aporte importante para poder entender todos estos principios. El principio de Pascal, que ya verán que es muy interesante también. Vamos a ver las escalas de presiones, la presión atmosférica como caso particular de una presión que se utiliza mucho. Y bueno, pues finalmente medición de presión como columna de líquido. El objetivo entonces de esta conferencia es que finalmente podamos calcular presiones aplicando la ley fundamental de la hidrostática. La bibliografía pues es la que seguimos utilizando en todo el curso, la bibliografía principal me refiero, Fundamentos de Mecánica de los Fluidos. En el capítulo número 2 de este libro, pues ahí podrán ver gran parte de todo lo que le vamos a presentar acá. Sin más, comenzamos entonces con el punto 1.31, definición y propiedades. Bueno, pues el término de presión se usa para indicar, la fuerza normal por unidad de área en un punto dado que actúa sobre un plano determinado, dentro de una masa fluida de interés. Entonces, si vemos esta gráfica acá, vemos una fuerza y vemos un diferencial de área, o un diferencial de fuerza y un diferencial de área. Precisamente el límite del cociente entre el diferencial de fuerza y el diferencial de área, cuando esta área tiende a ser cero, vendría a ser lo que se llama la presión en un punto. Es decir, la relación entre la fuerza y el área, cuando el área tiende a ser muy pequeña. Vean entonces que la presión, primero, responde a una relación entre otras dos magnitudes físicas. ¿Cuáles? Fuerza y área. Algo de esto ya habíamos visto cuando analizamos todo el tema de adimensionalidad y sistemas, ecuaciones dimensionales y demás. Pero ahora ya lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿verdad? Si ya no quisiéramos en un punto, sino que quisiéramos encontrar la presión media, digamos, en toda un área determinada, producto de un grupo de fuerzas distribuidas que eventualmente se pudieran concentrar en una fuerza F, pues esa presión media respondería precisamente a la fuerza conocida entre toda el área conocida. ¿Y por qué es importante este término? Y sobre todo para los ingenieros civiles. Bueno, porque en realidad importa a veces mucho más que la fuerza, la presión que ejerce un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, miren este ejemplo que vemos acá, dos personas que están en la nieve, están caminando. De seguro, estas personas están caminando sobre la nieve con, vamos a decir que, zapatos tradicionales, zapatos normales. ¿Y qué les ha pasado? Bueno, como pueden ver aquí, se han hundido. ¿Por qué se han hundido? Porque el peso de estas personas se transmite al suelo. En este caso, el suelo sería la nieve. Y la nieve no resiste este esfuerzo. ¿Por qué? Porque la forma de transmisión de esta fuerza, de este peso de esta persona hacia la superficie no ha sido de la mejor posible y ocurre lo que se llama un efecto de punzonamiento. Es decir, se introduce todo el objeto, en este caso los pies de los señores, en la nieve. Sin embargo, y esto es algo que se utiliza muchísimo precisamente y que nace del principio de conocer la naturaleza de la presión. Sin embargo, si usted se coloca, si estas personas se colocaran este tipo de zapatos especiales, que como ven lo que hacen es ampliar el área en la que toda la persona entra en contacto con la nieve,
pues entonces la persona podrá caminar sin ningún tipo de problema sobre la nieve. ¿Por qué? Porque la presión en ese segundo caso, con esos zapatos especiales, que son como una forma de raqueta, ¿verdad? En su base, pues la forma de transmitir el peso, la fuerza hacia la superficie es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque esa forma, vamos a decir que se llama presión, y esa presión en el segundo caso es menor. Observemos la ecuación. Vean cómo la ecuación nos dice fuerza. La fuerza vendría a ser el peso. La persona tiene un peso que es constante. Esa no varía en un momento determinado. ¿Bien? Sin embargo, el área, que precisamente es la zona por la que esa fuerza se transmite al objeto, en este caso el suelo, pues ha variado en un caso y otro. En el primer caso, el área era mucho más pequeña, el área del zapato es mucho más pequeña. Sin embargo, en el segundo caso ya vemos que tenemos una suela, por decirlo así, del zapato mucho más grande, y por lo tanto el cociente acá va a dar un número menor, porque cuando aumenta el valor del denominador, en este caso del área, entonces el resultado es menor. En el segundo caso, la presión es menor. Desde el punto de vista estructural, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando los ingenieros van a diseñar una casa y a la hora de diseñar, pues nosotros le llamamos en Cuba las zapatas. En este caso vendrían a ser los objetos que permiten la interacción de la estructura con el suelo, ¿no? Sobre los cuales se apoyan, por ejemplo, las columnas. Pues bueno, si usted hace una zapata aislada, estas zapatas aisladas o cimientos aislados, vendrían a ser estructuras, vamos a decir que pequeñas, quizás altas, pero pequeñas en cuanto a su dimensión en área espacial, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, va a construir una casa en una zona pantanosa, en la cual digamos que el suelo no tiene una gran resistencia, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de cimiento quizás no sea el más adecuado, quizás el adecuado sea lo que se conoce como un cimiento en balsa, ¿verdad? O una losa que se genera prácticamente una losa digamos, en todo el tamaño de la casa, ¿verdad? De forma tal que esta estructura eh, que comunica, vamos a decir que toda la casa, todas las columnas, todas las vigas de la casa con el suelo, pues ahora es una estructura enorme, del mismo tamaño de la casa prácticamente, con un espesor mucho menor, pero ¿qué es lo que está haciendo? Que todo el peso de la casa se transmita hacia el suelo, pues en una mayor área. Y si se transmite en una mayor área, la presión que se ejerce va a ser mucho menor. Y entonces, pues se ha distribuido mejor la presión, y entonces su casa quizás usted la puede hacer en una zona que no tiene, vamos a decir que el suelo resistencia, vamos a decir que muy grande a la compresión, ¿verdad? Y pudiera usted resolver el problema. De ahí la importancia tan grande que tiene conocer la presión y manejar bien la presión, ¿verdad? Repito, presión es la relación que existe entre una fuerza y el área en la cual está distribuida esta fuerza. En un fluido, por ejemplo, ya analizando lo que nos interesa mucho más que es un fluido, porque hasta ahora hemos visto, vamos a decir que sólidos, en un fluido, por ejemplo, en reposo, no pueden aparecer tensiones tangenciales porque no hay movimiento, ¿verdad? Entonces, de este concepto se derivan las famosas propiedades de la presión hidrostática. ¿Por qué hidrostática? Hidro por agua y estática porque no hay movimiento, ¿verdad? Y presión porque se ejerce una presión. ¿Qué presión? Bueno, la presión debida a toda una masa de agua que tiene un peso y se distribuye en un área determinada, ¿verdad? Vamos entonces a analizar muy detalladamente la presión hidrostática y sus propiedades. Hemos dividido estas propiedades en tres propiedades. La primera propiedad, y todas son muy importantes, no por ser la primera, esta va a ser la más importante, ¿verdad? La primera propiedad sería la siguiente. La presión es normal a la superficie. El sentido puede ser de compresión o de tracción. Entonces vean que he puesto acá un grupo de superficies. Usted está viendo un corte, pero digamos que esta línea que está viendo acá se puede introducir dentro de la pantalla, ¿verdad? Y eso pudiera ser un rectángulo, ¿verdad? Una placa
de hormigón, pudiera ser, o una placa de metal, o una placa de madera, lo que sea. Y hay, digamos, un nivel de agua actuando aquí o viento actuando acá, de forma tal que se está ejerciendo una fuerza sobre esta superficie. Bueno, pues esta fuerza sobre esta superficie se puede distribuir en forma de presiones. Y lo que me interesa aquí en este punto ahora es que vean que esas presiones siempre son normales, según lo que dice la propiedad. Es decir, el ángulo entre todas estas vectores acá y la superficie donde se está generando la fuerza, la presión, pues es de 90 grados. 90 grados. Y en este caso, según lo que dice la corrección que se ha sacado, o este término que se pone acá, que dice el sentido puede ser de corrección o tracción, indica, indica que esa presión puede estar, o el sentido de estas flechitas puede ser hacia la estructura o desde la estructura, ¿ok? O saliendo de la estructura, como indico del lado acá. Si estas flechitas fueran entrando en la estructura, pues se dice que la presión es una presión de compresión, ¿ok? Y si no, se dice que es de tracción. Aquí estaríamos pensando que pues hay una fuerza que ala o desplaza hacia arriba o quiere o tiende a desplazarse hacia arriba este objeto, ¿verdad? Y eso se logra con una succión, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante. Y vean cómo acá en este caso, por ejemplo, tenemos una superficie que es curva y lo mismo se aplica. En cada punto de la curvatura, pues ahí se forma un ángulo de 90 grados y la presión entonces, ya siendo de compresión o de tracción, siempre en cualquier punto forma un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, entonces, como decía, ese punto es muy importante, o esa característica es muy importante. Repito, la presión siempre es normal a la superficie. ¿Ya? Se indica o se grafica con esta especie de saetas, ¿no? De flechas, y siempre normal a la superficie que se esté analizando. ¿Ok? No importa la forma de la superficie. La segunda propiedad, que también es muy importante, la presión es isotrópica. ¿Qué significa que sea isotrópica? Bueno, pues ustedes ven acá una partícula determinada y ven muchos vectores saliendo de esa partícula. Pudieran ser vectores entrando también, ¿verdad? Pero, ¿qué características ven ustedes en estos vectores? Bueno, todos tienen el mismo tamaño, ¿ok? Todos tienen la misma dimensión, el vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la isotropía? La isotropía quiere decir que, en este caso, la variable que estamos analizando la presión, en cualquier dirección es la misma. ¿Ok? Y ustedes me dirán, pero bueno, quizás esto entra en contradicción con lo que está de arriba. Siempre me dicen que tiene que ser a 90 grados, ¿verdad? Dejemos eso ahí y cuando vengamos a ver los ejemplos, vamos a rescatar esta disyuntiva quizás mental que se puede haber generado ahora. Pero les adelanto que no hay ninguna contradicción. ¿Ok? Veamos un ejemplo de isotropía o veamos un ejemplo en el que la presión es isotrópica. Van a ver acá un vaso de agua que se va a llenar y le van a poner una superficie encima. Y ya verán cómo se va a poder mover ese vaso y el agua se va a mantener acá y no va a salir. ¿Bien? Y ya veremos por qué, después le daremos la explicación adecuada. Aquí la explicación que le dan, que también tiene su sentido, es que la presión atmosférica pues se iguala a la presión interna que tenemos adentro. Después yo le voy a dar otro análisis. Para realizar el siguiente experimento necesitaremos agua, un vaso, una lámina de plástico, o puede ser, a veces tenemos por casa cartas plastificadas, que sea un poco rígido, y un recipiente, que en este caso hemos cogido una bandeja de estas de cristal transparente, o puede ser cualquier barreño si lo hacéis en casa. Entonces, el barreño es simplemente para no ensuciar, no sea que nos caiga agua o lo que sea y lo manchemos todo. Colocamos el vaso dentro del recipiente y llenamos el vaso de agua hasta arriba del todo.
Y lo siguiente que tenemos que hacer es con la lámina de plástico colocarla encima del vaso. Y ahora con cuidado lo que tenemos que hacer es girar el vaso. Aguantamos la lámina y le damos la vuelta. Y fijaros que si lo hemos hecho con cuidado y bien, la lámina de plástico no se cae y el agua del vaso tampoco. Queda aguantada por la lámina y no se sale el agua del vaso aunque lo tengamos del revés. Fijaros que el poco de aire que había dentro está aquí arriba en esta burbuja y la lámina no se cae. Se ha salido un poco de agua al girarlo, pero el agua se aguanta. Esto se debe a la presión atmosférica. Nosotros ahora tenemos aquí el vaso y el aire de fuera, que va en todas las direcciones porque es un fluido, también choca hacia arriba, hacia la lámina de plástico, y por eso la aguanta aquí en el vaso enganchada. Nosotros ahora podemos girarlo normal otra vez y quitamos la lámina con normalidad, o lo que podemos hacer es darle la vuelta. Tenemos la lámina enganchada, pero ¿qué es lo que podemos hacer para que se caiga la lámina? Fijaros que nosotros ahora la empujaremos un poco por este lado, de manera que al entrar aire dentro también habrá aire que haga fuerza hacia abajo. Y como a más está el peso del agua, la fuerza que habrá desde dentro del vaso será más grande que la del aire que empuja por fuera y por lo tanto caerá todo el agua. Fijaros. Bueno, yo quisiera quedarme acá en esta parte del video. Ya pudieron ver todo el video y entendamos algo. Supongamos que tenemos una partícula justo dentro del vaso y que está precisamente en la cara acá de este cuerpo, ¿verdad? Si nosotros analizamos una partícula ahí, efectivamente hay una presión ejerciéndose debido al agua sobre la cara de este objeto que se está viendo. Pero también el objeto está generando una presión hacia el agua que está hacia adentro, precisamente producto de la presión atmosférica. Entonces, en una partícula que hay allá adentro, esa partícula empuja hacia afuera, digamos así, con una presión determinada, pero de afuera hacia adentro también la empuja. De forma tal que en ese punto, en esa partícula y en todos los puntos que hay ahí, pues, ¿qué es lo que hay? Un equilibrio. Una fuerza empujando hacia adentro, fuerza entre área y presión, una presión hacia adentro y una presión hacia afuera que es igual. Y como ocurre esto, y como prácticamente este objeto que se pone arriba, prácticamente lo tomamos como que su peso no es significativo acá, porque si usted pone una lámina muy pesada, pues posiblemente no le puede salir el experimento. Pues como esto ocurre, entonces la presión en ese punto es isotrópica, es decir, hacia adentro es exactamente igual que hacia afuera, ¿verdad? En ambas direcciones, son dos direcciones diferentes, pero el mismo valor, ¿verdad? Ahora bien, para entender esto mismo, pero a mí me gusta siempre explicar, ya vieron el ejemplo, cuando una magnitud física es isotrópica, me gusta explicar, por ejemplo, siempre poner el caso contrario. Cuando, por ejemplo, tenemos una magnitud física que no es isotrópica, para incluso poder entender mejor esta magnitud y este concepto, ¿no? Bueno, pues lo que les he puesto acá es un corte transversal por una presa de gravedad. Esta es una presa de gravedad de materiales locales. Acá tenemos el nivel aguas arriba de la presa está prácticamente llena. Y vean algo importante, esta es una presa, como les decía, que en su núcleo está compuesta por materiales locales, es decir, tierra, una presa de tierra que se le llama. Cuando tenemos una presa de tierra, por lo general, en la parte superior, aguas arriba, se le coloca en este espaldón materiales, piedras, enrocamientos, se hace un filtro, digamos, aquí en esta zona, para proteger toda esta estructura.
Sin embargo, se conoce, se deja incluso que el agua, una parte del agua, pues penetre dentro de la presa. Y se genera todo este, vamos a decir que, diagrama de flujo dentro de la presa. Que fíjense que lo he puesto con un color más claro, ¿verdad? Para indicar la diferencia que hay entre toda esta masa de agua donde no hay tierra y esta otra masa de agua, aguas abajo donde tampoco hay tierra, ¿verdad? De forma tal que aquí se establece un flujo de fluido de agua dentro del cuerpo de la presa. Y eso no es problema, lo que hay que saber es manejarlo. ¿En qué dirección se establece? Bueno, pues se establece básicamente donde exista, o desde el cuerpo de la presa, desde el agua arriba de la presa, hasta donde exista la zona de drenaje. Esta es una zona de drenaje que aquí se ha puesto al pie del talud de la presa. Pero también se pudo haber puesto acá en el centro, hay varios ejemplos de este tipo, ¿no? Donde se hace una columna aquí de drenaje y pues toda esta agua drena hasta acá. No me interesa tanto eso, lo que más me interesa es que vean lo siguiente. Todas estas líneas que están prácticamente horizontales y son prácticamente paralelas en todo punto, entre esta y esta se llaman líneas de flujo y las otras líneas se llaman líneas equipotenciales, ¿verdad? Las líneas de flujo, que son las que me interesan, vean que son prácticamente más horizontales que verticales, estas líneas. ¿Qué significa esto? Que el movimiento dentro de la presa, el movimiento del agua dentro de la presa, es predominantemente horizontal, pero hay una componente vertical, ¿verdad? Si nos paramos en un punto cualquiera, entonces pudiéramos decir que la velocidad horizontal del fluido es mucho mayor que la velocidad vertical. Si fueran iguales, estas líneas de corriente tendrían un ángulo de 45 grados, como casi lo es al principio, ¿verdad? Con respecto al horizontal. 45 grados y con respecto a la vertical 45 grados. Pero vean cómo a medida que se introduce dentro de la presa, pues esta variable acá, que le vamos a llamar a partir de ahora conductividad hidráulica. Esta conductividad hidráulica como magnitud física es una magnitud física propia del fluido en medio poroso y tiene que ver con la capacidad que tiene el medio poroso de dejar pasar agua a través de él, ¿verdad? Las magnitudes son LT a la menos 1, es decir, magnitudes de velocidad, y pues debemos entenderla así, ¿no? Como una capacidad que tiene el medio poroso de dejar pasar agua. Ahora vean entonces, en función de lo que les estoy diciendo, cómo efectivamente esta capacidad que tiene el medio poroso de dejar pasar agua a través de ella es mayor en el eje de las X que menor en el eje de las Y. Y esto tiene una explicación muy lógica. Cuando usted hace una cortina de una presa de este tipo, se va haciendo por capas y se van compactando. Estas capas se compactan en el eje vertical, permitiendo que, o imposibilitando que, o tratando que el agua no penetre en la vertical. Y por mucho que se trate, en el eje horizontal siempre quedan, digamos, líneas principales, ¿no? Líneas que tienden al agua pasar a través de ella de una forma, digamos, más fácil, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la magnitud física, conductividad hidráulica, en este ejemplo que les hemos puesto acá, no es isotrópica, ¿ok? Fíjense que no es la presión, ya estoy hablando de una magnitud física diferente, conductividad hidráulica, ¿ok? Pero aquí les estoy poniendo un ejemplo en el que esa magnitud física no es isotrópica. La presión, sin embargo, sí lo es, y ya verán que lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, hasta esta lámina, con estos dos conceptos podemos decir que la presión es normal a la superficie y es isotrópica. Es decir, ella tiene el mismo valor hacia todas las direcciones. ¿Ok? Y ahora vamos para la tercera propiedad, que es extremadamente importante también. ¿Qué dice esta tercera propiedad? Dice que la presión hidrostática solo varía en la dirección vertical. Si es así, en la horizontal no varía, ¿verdad? Solo en la dirección vertical. Solo nos interesa la dirección vertical. Vamos a tratar de demostrar esto. Miren, tenemos acá un recipiente con un líquido determinado. Hemos puesto dos ejes, un eje horizontal X y un eje vertical Y, que tienen su origen en uno de las esquinas de este recipiente en la parte inferior. Vamos a tomar una zona de muestra determinada, un volumen de control, que así es como se le llama. Ese volumen de control tendrá una altura diferencial de Y, una longitud en X fija, esa sí no va a ser variable,
y una profundidad también fija. ¿Bien? De forma tal que tú pudieras hacer un paralelepípedo así, o un cubito, en fin, como lo veamos, en volumen. Bien, entonces, si nosotros analizamos en el eje de la Y, primero todo el análisis que se va a hacer en el eje de la Y va a partir de cero, desde acá de cero, y vamos a ir incrementando hacia arriba, de forma tal que la parte inferior de este volumen de control se encuentra a una distancia Y, como lo hemos dibujado acá, ¿no? Y si quisiéramos obtener la longitud, a qué distancia se encuentra la capa superior, pues sería la distancia Y más delta Y, ¿ok? Eso para dejarlo simplemente entendido. Ahora bien, vamos a analizar y colocar todas las fuerzas que se ejercen sobre este volumen de control. Sobre este volumen de control, toda esta masa que se encuentra acá abajo de agua, pues está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Él ejerce una fuerza hacia abajo y por reacción toda esta masa ejerce una fuerza F hacia arriba. Y de arriba hacia abajo pues existe esta misma fuerza pero incrementándolo, le vamos a incrementar un diferencial de fuerza determinado debido a precisamente a este diferencial de altura. Y vamos a ver cómo influye este diferencial en todo el análisis. Y además tenemos que considerar el propio peso, que además es diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque esta altura Y es diferencial. Bien, el propio peso del volumen de control. Entonces ya tenemos en el eje Y todo prácticamente analizado. En el eje de las X, pues ya veremos que en el eje de las X no pasa nada. Como bien dice aquí, la presión solamente varía en dirección vertical. ¿Okay? Si hacemos entonces una sumatoria de fuerza en este cuerpo libre en el eje de la Y, sumatoria de fuerza para que haya equilibrio, y de hecho hay equilibrio porque el agua no se mueve en el recipiente, esa sumatoria de todas las fuerzas tiene que valer 0. Ahora coloquemos la fuerza. Bien, pongamos positivo como el eje vertical Y es hacia arriba positivo, pues todas las fuerzas que vayan hacia arriba pues serán positivas. F primeramente vertical y las demás fuerzas negativas, ¿verdad? F menos, y vean cómo coloco entre paréntesis, F más delta F, que vendría a ser esta fuerza de acá arriba, menos el diferencial de peso, ¿verdad? dW, igual a 0. Vamos a apoyarnos en algunas ecuaciones, porque en definitiva recuerden que estas fuerzas las queremos convertir en presión, porque estamos hablando de presión, ¿verdad? Bueno, pues primeramente vamos a decir que este peso que se encuentra acá es igual a la masa de este volumen de control multiplicado por la gravedad. Si tenemos un diferencial de peso, pues ese diferencial se lo asociamos aquí a la masa, ¿ok? Diferencial de masa por gravedad. Y vean entonces que esta ecuación, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente este signo negativo, pues he quitado el paréntesis y lo he afectado a estos dos términos, de forma tal que me queda F menos ahora acá también dF, ¿verdad? Y este diferencial de peso, pues lo he pasado de forma positiva hacia el otro miembro. Diferencial de masa por gravedad, aquí como estamos, ¿verdad? Bueno, pues a la vista de todo resalta que estas dos fuerzas pueden ser anuladas, ¿no? Entonces esta fuerza con esta son anuladas en el análisis. Y simplemente nos queda el diferencial de fuerza. Bueno, ¿por qué positivo acá? Porque no lo hemos dicho, pero hemos multiplicado por menos 1 toda la ecuación, de forma tal que todo lo que estaba en el miembro derecho se afecta por negativo y todo lo que estaba en el miembro izquierdo se afecta negativo también. Y como ya que veo negativo, pues nos queda positivo. dF igual a menos dm por G. Ahora, esta masa nos gustaría trabajarla ya como densidad, ¿verdad? Volumen, en fin. Entonces, y la fuerza también nos gustaría cambiarla a presión. Entonces, por eso vamos a ir trabajando con otras ecuaciones de apoyo. Recordemos la presión, lo acabamos de ver, es fuerza entre área, ¿ok? Y si lo hacemos de forma diferencial, si hacemos la multiplicación acá, diferencial de fuerza vendría a ser diferencial de presión por área. ¿Por qué área? Por el área de fondo. Y vean que no ponemos diferencial de área porque se lo dije en un principio. Esta longitud la ponemos fija y la profundidad también la ponemos fija. ¿Ven? Entonces, esa superficie de abajo donde se genera la presión, fuerza multiplicado dividido entre área, esa superficie es constante y por eso la mantenemos así, sin diferencial. Bien, por ahora. Entonces, también, como habíamos dicho, la densidad, y lo vimos en la segunda clase, como las propiedades de los fluidos, masa entre volumen, yo les dije siempre la vamos a utilizar y aquí estamos, masa entre volumen, bien. Si lo hacemos diferencial, diferencial de masa sería igual a la densidad de fluido por el diferencial de volumen. Y ahora sí podemos poner diferencial de volumen porque el área es constante, pero el volumen de todo este cuerpo, de toda esta
volumen de control, pues el área es fija, pero la altura es diferencial. Y como la altura es diferencial, entonces volumen también puede ser diferencial. Entonces, si ya tenemos en cuenta todos estos objetos, vean ahí lo que les estaba diciendo, el volumen lo hemos puesto como A de Y. Teniendo en cuenta todas estas ecuaciones, pues podemos modificar la ecuación que estábamos trabajando hasta ahora, la ecuación de equilibrio. dF entonces sería dP de A, aquí lo hemos puesto, y donde está dm, pues hemos colocado rho A de Y, rho A de Y, ¿ok? Entonces vean cómo ya la ecuación se ha complejizado un poquitico más, vean cómo resalta también las áreas en ambos miembros de la ecuación, de forma tal que esta ecuación diferencial nos queda de la siguiente forma, que yo le voy a dar otra interpretación, voy a pasar el diferencial de Y hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo hasta ahora esta ecuación? Nos está diciendo que efectivamente la variación de la presión con la profundidad, con Y, es igual a una constante. A una constante que con quién tiene que ver, y es muy importante este punto, ¿de qué tiene que ver esta constante? De qué líquido estamos trabajando, es decir, la densidad significa qué líquido. No es lo mismo la densidad del agua, no es lo mismo que la densidad de mercurio, por ejemplo, que la densidad de petróleo. El líquido, en cuanto a su densidad, es importante acá. Y también en qué planeta lo estamos trabajando, ¿no? Porque ahí está la gravedad. Si trabajamos en la Tierra y consideramos la gravedad en todos los puntos de la Tierra igual, pues sería también ya una constante, no habría que variarlo. Pero si hacemos este experimento en la Luna, pues la variación de la presión con la profundidad del líquido, pues entonces no sería igual en la Luna que en la Tierra, ¿ok? Por lo tanto, todo esto es una constante, pero para un lugar determinado y para un líquido determinado, ¿ok? Y esto es muy importante. Si por ejemplo, ustedes podrían estar pensando, bueno, si tuviéramos, por ejemplo, una de las columnas de líquido que usted mostró cuando nos demostró la densidad, en la cual habían diferentes líquidos con diferentes densidades, pues ya ustedes se darán cuenta que esa variación de presión con la profundidad tendrá un valor constante para un líquido, pero cuando pase para otro líquido será diferente, ¿ok? Será diferente. Es decir, este término, repito, es constante, pero para un líquido determinado y para unas condiciones gravitacionales determinadas, ¿bien? Entonces, volvemos a la ecuación anterior, donde ahora dy lo hemos multiplicado para el otro miembro, lo hemos pasado multiplicando. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables, que ¿cómo se resuelve? Pues integrando en ambas ecuaciones, ¿bien? Pero primeramente vamos a poner, porque como vamos a integrar, vamos a poner un límite inferior y un límite superior. En este caso vamos a tomar un punto 1 cualquiera dentro del fluido que se encuentra a una altura y1 medida desde el fondo y un líquido, y un punto 2 que lo hemos ubicado en una altura también cualquiera. Esta altura la hemos hecho coincidir con vamos a decir, con la superficie libre del líquido, pero no necesariamente tendría que ser así. Aceptemos este ejemplo de esta forma, ¿verdad? Entonces, apliquemos la resolución a la ecuación diferencial. Integral en ambos miembros, límite inferior de la presión P1, límite superior P2. ¿Ven? Porque queremos aplicarlo desde 1 hasta 2. Y Y1 hasta Y2. La integral de dP es P. La integral de dP es P. Y la integral de dy es Y. Lo que he hecho acá es, además de ya resolver esas integrales, he evaluado. ¿Ven? Y recuerden que la evaluación de la integral se evalúa primero el límite superior menos el límite inferior. Por eso nos queda P2 menos P1. ¿Ok? Entonces, en el miembro derecho, todo este término es una constante, sale hacia afuera de la integral, como vemos acá. El resultado es Y, por lo que sería Y2 menos Y1. Y aquí está, Y2 menos Y1. ¿Ok? Vean que he denotado a la diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 1 con una letra H. H vendría a ser la altura que hay entre esos dos puntos. Y si eso es así, entonces Y2 menos Y1 se actualiza por la letra H, ¿verdad? Y nos va quedando la ecuación así. P2 menos P1 igual a menos rho GH. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 toda la ecuación y voy a despejar P1. ¿Bien? Ustedes me pudieran decir, bueno, ¿y por qué no despeja P2? Es verdad, tienen toda la razón. Lo voy a hacer después. Aceptemos primero que voy a despejar P1. Entonces, si yo despejo P1, vean la forma que tiene la ecuación. P1, la presión en el punto 1, es igual a
la presión que tengo en el punto 2 más, signo de más, Rho G por H. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Me está diciendo la ecuación, óigame, ¿usted quiere saber qué presión hidrostática hay en el punto 1? Sí, yo quiero saberlo. Para eso, tendría que conocer la presión en otro punto, en este caso en el punto 2, y esa presión en el punto 2, si usted la conoce y le suma Rho G, que es la constante de este líquido, ¿verdad? De este líquido en este planeta, Rho G, y ahora multiplicado, ¿por qué? Por la altura entre el punto 1 y el punto 2. Si usted hace eso, podrá encontrar la presión en el punto 1. Y esta es la que se llama la ley fundamental de la hidrostática. Bien, aquí hemos hecho una salvedad y hemos puesto que esta presión 2, en este caso particular, como se muestra acá, le vamos a llamar P sub 0, que vendría a ser, como veremos en un rato, la llamada presión atmosférica, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, lo que nos interesa ahora es que P sub 0, este P sub 0, P2, es una presión en un punto conocido. Esa presión tiene que ser conocida. Entonces, vean aquí la forma de la ley fundamental de la hidrostática. Siempre en el miembro izquierdo está la presión que yo quiero calcular, que yo desconozco. Y para yo calcularla tendré que conocer la presión en otro punto. Si no la conozco la presión en otro punto, no puedo resolver el problema. ¿Ok? Conozco la presión en otro punto y después pues aplico este incremento, por decirlo así, porque ya veremos que existe otra variante, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí me interesa mucho, le he escrito la misma ecuación, pero de forma diferente, aplicando que lo que ya conocemos de propiedades físicas de los fluidos. Ustedes recuerdan que la densidad de un líquido cualquiera, densidad expresada en unidades kilogramos sobre metros cúbicos, densidad, es igual a la densidad relativa de cualquier líquido, que es adimensional por la densidad del agua, ¿verdad? Y si no lo recuerdan, pues aprovechen ahora y vayan a sus anotaciones. La anotación o la ecuación, como la dimos en su principio, es densidad relativa de cualquier líquido es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del agua. Si usted despeja la densidad de ese líquido, pues le va a quedar densidad relativa del líquido por la densidad del agua. Es decir, yo he sustituido la densidad del líquido acá por densidad relativa del líquido por la densidad del agua. Esto que se encuentra acá, o este término que se encuentra acá, es exactamente la densidad del líquido. Y esto ya hay que empezarlo a analizar. Bien, analizar así porque así es que lo vamos a trabajar. Y usted me podría decir, pero profesor, ¿para qué complicarnos tanto? Si con la ecuación de arriba ya está. No, es que en algunas ocasiones usted no tendrá la densidad de datos y le dan la densidad relativa. Usted lo busca en un manual o lo que sea, encuentra la densidad relativa del líquido y no le dan la densidad. Entonces, ¿por eso no va a resolver el ejercicio? Claro que no. Si usted tiene la densidad relativa del líquido, por ejemplo, estamos hablando de petróleo, y me dicen que la densidad relativa, por decir un número, es 0.82, ¿no? Entonces yo vengo acá y digo 0.82 por 1000, ya tengo la densidad de petróleo y sigo trabajando, ¿ya? Ahora, quizás el dato que le den sea el peso específico. ¿Puede resolver el problema? También puede resolverlo. Es que fíjense acá, densidad relativa del líquido por la densidad del agua, esto es densidad, ¿verdad? Del líquido. ¿Y qué pasa? Densidad del líquido por gravedad, ¿quién es? Recordemos, densidad del líquido por gravedad es peso específico del líquido. De forma tal que usted puede poner esa primera ley de la hidrostática de cualquiera de estas formas, ¿ok? No habría ningún tipo de problema. Ahora, vamos atrás, un poquitico atrás. Bien, si se entendió esto, vamos un poquitico atrás. Y veamos este punto aquí donde yo les dije, voy a despejar P1. Y les puse la disyuntiva. Bueno, profesor, ¿y por qué no despejar P2? Vamos a hacerlo, vamos a despejar. En vez de P1, vamos a despejar P2, ¿ok? Antes, hacer referencia a lo siguiente. La presión en la superficie libre del líquido o en un punto donde se conozca la presión. Ese es P sub 0. ¿Ok? En esta ecuación general, P sub 0 siempre es una presión que yo conozco, que tengo que conocer, en un punto donde yo conozco esa presión. En la superficie libre de un líquido, superficie libre con la atmósfera, ya conozco esa presión, que será la presión atmosférica, que la vamos a estudiar en un rato con bastante detalle. Pero si no, a lo mejor yo tengo un equipo acá, un punto determinado donde yo puedo
o puedo leer la presión, es decir, puedo medir la presión y ya la tengo como datos, ¿ok? Entonces, ese punto que se encuentra acá, ese punto sub 0 de forma general, es un punto donde se conoce la presión o se puede conocer la presión. Bien, entonces vamos a lo que les decía. Vamos a despejar ahora, en vez de a P1, vamos a despejar a P2. Multiplicamos por menos 1 toda esta expresión. Aquí está la expresión multiplicada. Y vean ahora lo siguiente. Vean que es diferente. Ahora P2, es decir, que me voy a ubicar en P2. P2, yo estoy aquí. Aquí es donde quiero calcular la presión. Anteriormente quería calcular la presión aquí, conocía esta, ¿verdad? Ahora supongamos que yo quiero calcular la presión en 2 y la que conozco es la presión en 1. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que en el caso anterior, la presión que yo quería calcular, en el punto donde yo quería calcular la presión, estaba por debajo del punto donde yo conozco la presión. Es decir, estaba hundido en el líquido por debajo. Y en este otro caso, la presión, o el punto donde yo quiero calcular la presión, está por encima del punto donde conozco la presión, donde tengo el valor de la presión, ¿ok? Y eso es importante, y eso tiene que ver con este signo que se encuentra acá, ¿ok? Y ahora, vean lo que he escrito. He puesto una ecuación mucho más general que la que vimos anteriormente. ¿En qué sentido? En que he colocado aquí más menos, es decir, he dado la posibilidad de que en algunos casos sea negativo y que en otros casos sea positivo. ¿Cuándo será positivo y cuándo será negativo? Por eso he puesto forma general. Aquí lo vamos a ver. Si el punto 1 se encuentra por debajo del punto 0, es decir, el punto 1 es donde quiero calcular la presión. Si él se encuentra por debajo del punto 0, es decir, hundido, el punto 0 está arriba y el punto 1 está abajo, se desciende en el fluido, claro, usted conoce la presión en el punto 0 y tiene que descender hacia el punto 1, ¿no? Y en ese caso se emplea el signo más, signo positivo, ¿ok? Es decir, cuando el punto donde yo quiero calcular la presión está por debajo del punto donde conozco la presión, se emplea más. Y en el caso contrario, es decir, yo quiero calcular la presión en un punto que está arriba y conozco la presión en un punto que está por debajo en el líquido, entonces se coloca el signo de menos, ¿verdad? Entonces, esa es la convención que nosotros vamos a trabajar. Y esto es una especie de notas que son muy importantes de lo que hemos visto hasta ahora. P sub 0, presión en la superficie libre del líquido, o esto es muy importante, o ya desecho esa parte, porque a lo mejor en mi caso no está en la superficie libre del líquido, o en un punto donde se conozca la presión. ¿Sí? Por ejemplo, si se tiene una lectura de un manómetro metálico, ¿qué cosa es un manómetro metálico? Lo vamos a estudiar, de tipo Bourdon, o no, o de otro tipo, o en otro tipo de manómetro, como se dice acá, ¿no? Que se estudiará en lo adelante, como les decía. Es decir, para calcular la presión en un punto, por ejemplo, punto 1, hay que partir de otro punto, por ejemplo, punto 0, ¿ok? O punto 2, en el que efectivamente hay que conocer el valor de la presión, ¿ok? Y lo que ya les estaba diciendo, si el punto 1 se encuentra por debajo del punto 0, o sea, el punto 1 donde queremos calcular la presión, entonces se utiliza el signo más en esta expresión. Y si no, se utiliza el signo menos, ¿ok? Es decir, si me voy profundizando en el líquido para llegar al punto donde quiero conocer la presión, utilizo más. Y si voy de abajo hacia arriba, hasta llegar al punto donde quiero calcular la presión, entonces se utiliza el signo negativo. Porque en un caso se está introduciendo en el líquido y en otro caso se está saliendo del líquido, ¿ok? Eso es extremadamente importante, muy, muy importante. Como conclusión de todas estas propiedades de la presión hidrostática, entonces tenemos primeramente, la presión siempre es normal a la superficie. El sentido puede ser de compresión o tracción. La presión es isotrópica, es decir, que su valor es el mismo hacia todas las direcciones. Puede ser entrando o puede ser saliendo, pero es el mismo hacia todas las direcciones. Y finalmente la presión hidrostática solo varía en dirección vertical. Y lo hace con la ley fundamental de la hidrostática. Y ahí está su forma general, ¿verdad? Entendiendo siempre que se puede utilizar positivo o negativo en función de dónde se ubique el punto donde quiero calcular la presión y el punto donde tengo el dato de presión. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio. En este punto ahora ya es muy importante que, dada la teoría acá,
Veamos un ejemplo muy simple. Esto nacería una clase práctica, después vamos a tener una clase práctica a la cual le vamos a incluir otros contenidos que veremos a continuación. Un ejercicio muy sencillo, pero que vamos a decir que nos aclara mucho en cuanto a números lo que estamos hablando. Se tiene, por ejemplo, un tanque abierto que contiene agua. Calcule la presión en un punto ubicado a 3 metros por debajo de la superficie del líquido. La presión en la superficie del líquido es P0 igual a 10 a la 5 pascal. Lo primero que es importante y quiero hacer un llamado de atención acá es que usted puede tener un ejercicio de este tipo y usted es importante que dibuje, grafique lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que se ve acá. Entonces, en ese sentido, lo primero que usted tiene que graficar es un recipiente. Ahí tenemos un recipiente con el líquido. Bien, la densidad relativa del líquido me lo daban porque decía que era agua. Y vean, toda esta construcción no viene con el ejercicio. Usted la tiene que ir haciendo en función de lo que interpreta. Bien, esto es muy importante. ¿Qué es lo otro que usted puede interpretar? Bueno, que hay un punto que se encuentra a 3 metros debajo del agua. Yo le he puesto ese punto 1. Usted le puede poner otro número o otra letra o lo que sea. Bien, entonces, ¿qué queremos calcular? La presión en el punto 1. Para calcular la presión en el punto 1, es verdad, ese es el punto donde queremos calcular la presión. Pero, ¿qué aprendimos? Bueno, primeramente que esa masa de fluido no se está moviendo. Por lo tanto, es estática. Y por lo tanto, esa presión será hidrostática. Y para calcular la presión, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ley fundamental de la hidrostática. Ahora bien, para aplicar la ley fundamental de la hidrostática, recuerden, queremos calcular la presión en un punto, pero tenemos invariantemente que tener la presión en otro punto. ¿Dónde hay otro punto que se conozca la presión? Bueno, pues en este ejercicio es muy simple porque nos están dando el dato de que en la superficie libre del líquido se conoce la presión, P0. La naturaleza ahora no me interesa. Yo les puedo adelantar que esa es la presión atmosférica, pero no me interesa, simplemente me están dando ese dato. En la superficie libre del líquido, la presión es 10 a la 5 pascal, o lo que es lo mismo, 100.000 pascales. Recuerden que pascal es la unidad del Sistema Internacional de Unidades que sale de la relación Newton, fuerza en Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, pascal. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aplicar la ecuación. Ahora, recuerden que no sabíamos si aquí iba a ser positivo o negativo, ¿verdad? Pero ya lo explicamos. Si el punto donde queremos calcular la presión está por debajo del punto donde conocemos, aquí conocemos, por ejemplo, en un punto 2 acá que pongamos acá arriba, conocemos la presión, o P0, vamos a decir P0 porque siempre hemos hablado de P0 acá arriba, en cualquier punto de esta superficie libre del líquido, que además puede ser cualquier punto acá, no importa, porque en el eje de las X no varía la presión, solo en el eje de la Y. Bien, ubiquémoslo acá arriba para que no haya ningún problema. P0 aquí. Conozco la presión en P0, ¿verdad? Vamos a poner un punto aquí para que lo vean. P0, lo conozco acá. Entonces, yo quiero llegar al punto donde quiero conocer la presión y para eso, ¿qué tengo que hacer? Hundirme, profundizar dentro del líquido. Y cuando eso es así, cuando yo tengo que ir de arriba hacia abajo, pues entonces se coloca el signo más. ¿Ok? Entonces introduzcamos los valores. P0, 10 a la 5 pascal. Y vean aquí todos los términos. Densidad relativa del líquido. No es agua, pues la densidad relativa del agua es 1. Adimensional además. Densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y H, 3 metros. Bien, cuando S es adimensional, y esto lo voy a repetir muchas veces, ustedes se lo tienen que aprender. Cuando S es adimensional, ρ está expresado en kilogramos sobre metro cúbico. G está expresado en metros sobre segundo cuadrado. Y H está expresado en metros. Pues entonces todo este término que se encuentra acá, que es una presión, se obtiene Newton sobre metro cuadrado. Pruébenlo, háganlo ustedes, hagan el análisis de dimensiones, de unidades y de dimensiones. Y Newton sobre metro cuadrado es pascal. Por lo tanto, pascal en este término más pascal en este término se pueden sumar. Hacemos el cálculo y todo este segundo término acá nos ha dado 29.430 pascales. Y ese 29.430 sumado a los 100.000 pascales que tenemos de la presión P0, pues nos está dando un valor de 129.430 pascales. O lo que es lo mismo, 129.43 kilopascal. Bien, entonces aquí queda muy claro en un ejercicio y ya ustedes van manejando los números, que eso me interesa también que lo hagan,
cómo calcular la presión en un punto 1. Ahora usted en casa pudiera decir, bueno, vamos a suponer que el punto está a 10 metros y no acá, y esta piscina o este recipiente tiene 10 metros de profundidad. Y vamos a calcular y vamos a ver qué sale. Y bueno, pues verán que la presión tiene que dar mayor, ¿no? ¿Por qué mayor? Porque esta altura es más grande. Y eso quiere decir que a medida que nos profundizamos, la presión es mayor. Y usted ya empieza a ir probando. ¿Ok? También usted pudiera decir, bueno, pues tenemos 3 metros aquí y ponemos un punto a 10 metros acá abajo. Supongamos que ya conozco la presión en este punto de 10 metros, yo quisiera conocer la presión en este punto 1. Pues ahora sería al revés, ¿no? El punto donde conozco la presión está por debajo y el punto donde quiero conocer la presión está por encima. Entonces tendría que aplicar esta ecuación, pero con un signo negativo. Todo esto ya viene en lo que tiene que ser su análisis o su estudio independiente, ¿ok? Que va más allá de que un profesor coloque un ejercicio u otro. Ya usted debe empezar a pensar físicamente y pensar a generar algunos problemas. Y si esos problemas que genera no los resuelve, a mí me interesa mucho esta parte, pues entonces la ve conmigo y lo analizamos de conjunto en horarios de tutoría y demás, donde tenemos la opción de hacerlo. Vamos a otro concepto entonces. Vamos al concepto de superficie equipotencial. ¿Qué significa superficie equipotencial y por qué es tan importante? Yo lo decía en la introducción. Supongamos que tenemos un recipiente como el que le estoy mostrando. Ese recipiente está cerrado en esta parte y está abierto a la atmósfera aquí en esta parte, ¿verdad? En la parte izquierda, en la parte derecha está cerrada, en la parte izquierda está abierto a la atmósfera. De forma tal que aquí tenemos una presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Todavía no lo he explicado, pero sí, todos me creen que hay una presión y que esa presión supuestamente está ejercida por la atmósfera. Yo estoy seguro que algo conocen de presión atmosférica porque ya están en una, vamos a decir que en una etapa que llevan un tiempo estudiando ingeniería y de alguna forma se lo deben haber explicado, pero yo lo voy a explicar con lujo de detalle un poco más avanzada la clase de hoy. Bien, hemos definido aquí 4 puntos, punto 1, 2, 3 y 4. Bien, el punto 1 y punto 2 precisamente están en una misma línea horizontal, y yo le he llamado superficie equipotencial 1. Y el punto 3 y 4 también están en un mismo nivel, vamos a decir que altitudinal. La superficie equipotencial es un plano, de un fluido en reposo es un plano horizontal. ¿Bien? De un fluido en reposo es un plano horizontal, como lo están viendo ahí. Ahora, ¿qué características tiene que cumplirse para usted definirla como superficie equipotencial? No basta que los puntos estén en una misma línea horizontal. No basta con eso. Aunque es necesario, pero no basta con eso. Primero, las características son que es una superficie de presión constante. Si ya usted dice que esa superficie es equipotencial, usted puede garantizar que la superficie es, que la presión es constante en cualquier punto de la superficie. Es decir, si ahora yo ubico este puntero láser y digo este punto acá y pongo un punto A aquí, pues ese punto A tiene la misma presión que el punto 1. Y aquí exactamente igual. Y aquí exactamente igual. Y aquí exactamente igual. ¿Ok? Que la presión 1 y que la presión 2. Si es que yo pudiera afirmar que es una superficie equipotencial. Segundo, no tiene que estar toda dentro del líquido, pero sí el líquido debe ser continuo. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Miren, esta misma superficie que tenemos acá, la superficie 1, sale, como es un plano horizontal, sale aquí a la atmósfera, ¿verdad? Pero no me interesa esta parte. Me interesa solo la parte que está en el líquido. Y miren algo aquí importante. Eso es lo que quiere decir que no tiene que estar solamente toda ella dentro del líquido. Pero miren aquí la otra parte. Pero sí el líquido debe ser continuo, es decir, tiene que haber continuidad en el líquido. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que yo aquí cierre con una compuerta totalmente hermética y aísle esta parte del recipiente de esta otra parte. Si eso pasa, pues desde el punto de vista físico, el agua que se encuentra en esta porción derecha del recipiente no tiene nada que ver con el agua que se encuentra en la parte izquierda. Ya no desde el punto de vista químico, que también lo tendrá, ya desde el punto de vista físico. Entendamos lo siguiente, yo entonces pudiera, siendo ese el caso, venir acá y aumentar el nivel de agua vertiendo agua hacia acá o extraer agua aquí. ¿Qué estaría pasando? Pues aquí el nivel de agua sobre el punto 1 descendería o aumentaría, aumentando o disminuyendo la presión en el punto 1, pero como esto está totalmente cerrado, el punto 2 ni se entera de ese cambio. Es por eso que para que la superficie sea equipotencial, tiene que haber continuidad en el líquido. Es decir, usted tiene que poder comunicar con una línea
en el mismo fluido tiene que haber como comunicar esos dos puntos que ya son horizontales, ¿no? Partimos de que son horizontales, pero tiene que haber, repito, una continuidad en el líquido. Por ejemplo, P1 y P2, P3 y P4. ¿Sí? Vean ahí las diferencias. P3 es más grande que P1 y P4 es más grande que P3. ¿Verdad? O sea, es decir, pero P3 y P4 son más grandes que P1. P3 y P4 son más grandes que P1 y P3 y P4 son más grandes que P2. ¿Ok? Tiene que estar en el mismo líquido. Y eso es muy importante. Tiene que estar en el mismo líquido. Vamos a poner un ejemplo de ese último aspecto, de que tiene que estar en el mismo líquido. Supongamos que tenemos un aparato así, de este tipo, que tiene aire por acá, tiene un líquido manométrico por acá, que impide que este aire se comunique con la presión atmosférica, con la atmósfera acá afuera, tiene agua del lado de acá y tiene aceite. Todos estos líquidos, pues aquí no hay una mezcla, son líquidos diferentes, ¿verdad? Y aquí hay un manómetro que veremos más adelante qué significa, pero ahora no nos interesa, simplemente nos interesa que veamos este ejemplo donde hay una mezcla de líquidos con gases y demás. Vamos a probar el hecho de que para que la superficie sea superficie equipotencial, pues tiene que estar en el mismo líquido la superficie. Analicemos A y B y analicemos B y C, o C y D, otra superficie. En este caso, A y B, como vemos acá, A se encuentra en agua, está entre la superficie libre del agua y el aire, pero B está totalmente inmiscuida en aceite. Por lo tanto, eso haría que fuera un error que usted, sabiendo la presión en A, porque la conozca o por lo que sea, o que la calcula, usted afirme que la presión en B es exactamente igual a la presión en A porque son una superficie equipotencial. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque no es una superficie equipotencial. Porque el punto A está en un líquido determinado y el punto B está en otro líquido determinado. ¿Ok? En otro líquido. Entonces, esta no es una superficie equipotencial. Vamos a ver el caso de C y D. C y D. Vean que C está dentro de agua y D, ese punto D le pertenece tanto al agua, porque está dentro del agua, y también al aceite. Por lo tanto, como le pertenece al agua, también se pudiera entonces decir, ahora sí, que la línea, esa superficie que es uno de los puntos C y D, es una superficie equipotencial. Hay continuidad, es horizontal y están en el mismo líquido. Por lo tanto, es una superficie equipotencial, ¿ok? Con todo lo que implica el hecho de decir que, por ejemplo, que la presión en C y D es la misma, ¿verdad? Ya veremos todas las aplicaciones que tendrá esto más adelante. Continuamos entonces con el famoso principio de Pascal. Y aquí algo utilizaremos el concepto también de superficie equipotencial, de lo que hemos aprendido de presiones y demás. Esto, digamos así, es una aplicación, pero que tiene, vamos a decir, que mucha relevancia, incluso en nuestra vida diaria, como ya veremos con los ejemplos que les vamos a mostrar. Supongamos acá que tenemos un recipiente totalmente hermético, cerrado, ¿bien? Con un líquido determinado, puede ser agua. Y tenemos en estos dos puntos, dos émbolos. Un primer émbolo, que ahora voy a dar un clic acá y vean lo siguiente. Solamente me interesa ir viendo las partes de la gráfica poco a poco en función de la explicación que les voy dando. Este émbolo tiene un área circular, área 1, que a toda vista usted puede ver que es mucho más pequeña que esta área circular A2 del émbolo número 2, ¿verdad? Esta área no se ve, tendría que entrar usted por acá abajo y mirar hacia arriba y vería, esto es lo que vería, ¿verdad? Un área circular. Bien, la altura que hay, si nosotros trazamos un plano horizontal en el centro del émbolo la altura que hay desde el émbolo 2 hasta el émbolo 1, pues sería una altura h, ¿verdad? En el líquido, h. Esta altura que hay desde aquí hasta acá sería la llamada altura h. Bien. Tenemos una fuerza F1, vamos a ir acá, ahora lo que estamos planteando por la parte derecha. Las fuerzas F1 y F2 garantizan el equilibrio del líquido. Es decir, cuando la fuerza F1 tiene un valor F1 y la fuerza F2 tiene un valor F2 determinado, pues se garantiza que los líquidos no se derramen, no se sale agua, ¿verdad? Luego hay un equilibrio ahí con la fuerza F1 y F2. Luego,
Luego, si nosotros aplicamos un poco de ecuaciones que ya conocemos, pudiéramos decir lo siguiente, que la presión 1 inicial, la presión en 1, ubiquémonos aquí, 1 sería este punto, aquí, dentro del líquido, la presión en 1, ¿por qué? Porque tengo la fuerza F1 y el AO, el área 1, ¿verdad? El área de la zona 1. Entonces, fuerza entre área, presión en 1, en este punto. La presión en 1 inicial sería igual a la presión en 2 inicial, aquí en este punto. ¿De dónde sale esa presión en 2? La fuerza F2 dividido entre el área A2. Sería la presión en 2, entonces, más, ¿no? Porque yo me voy a introducir hasta acá abajo. ¿Y por qué, profesor, acá abajo? ¿Y por qué usted dice que la presión en 1 es la misma que hay aquí? Lo acabamos a ver ahora. Principio de línea equipotencial. Si yo tengo el punto 1 acá y tengo la presión del punto 1 acá, esa presión es la misma que acá, 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 es la misma que en cualquier punto en la horizontal. Por lo tanto, he trasladado este punto 1 desde el punto de vista de cálculo de presión aquí. ¿Ok? Por lo tanto, yo quiero calcular la presión en el punto 1 y conozco la presión en el punto 2. El punto 2 no está por encima del punto 1. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Digamos, la presión en el punto 1 acá abajo sería igual a la presión en el punto 2 más S del líquido, rho sub 0, que sería la densidad del líquido, multiplicado por la gravedad, recuerden todo, este es el término constante, multiplicado por la altura, por esta altura que me voy introduciendo en el líquido, desde 2 hasta 1. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Recordar lo que ya habíamos dicho, la presión en 1 es fuerza entre área y presión en 2 fuerza entre área, en los puntos 1 y 2. Ahora bien, miren, por eso yo le he puesto estado inicial, estado final. ¿Qué vamos a considerar aquí? Vamos a considerar que en 1 se ejerce un incremento de fuerza. El incremento de fuerza llamado delta F1. Si le incrementamos la fuerza de delta F1. La idea sería, ¿qué pasa con la fuerza F2? ¿Qué pasa? ¿Resistiría la fuerza F2? ¿O habría que aplicar una fuerza proporcional, un poco más grande, un poco más pequeña en F2 para tratar de que el émbolo no salga y se mantenga el equilibrio? Esa es la idea. Eso es lo que se planteó Pascal y lo que encontró. Bien. Si se considera un incremento de fuerza F1, la fuerza F1, ¿cómo se muestra? De modo que delta P1, si hay un incremento de fuerza F1, hay un incremento también de presión, ¿verdad? Porque acuerden que entonces delta F1, este incremento de fuerza, supongamos que sea 1 newton, bueno, pues sería ese 1 newton dividido entre esa misma área, ¿no? Ese sería el incremento de presión P1 que habría en este punto. Bien. Al final, para garantizar que exista equilibrio, entonces, aplicando esta misma ecuación, la la P1 final, esta que conocemos acá, que sería P1 inicial más delta P1, tendría que ser igual a la P2 final más S, más la rho del líquido por gravedad por la altura H, ¿verdad? Para que esté en equilibrio. Ahora, vamos a ver lo que les decía. P1 final, ¿quién sería? La P1 inicial más delta P1. Igual a quién. Desde el punto de vista final, aquí a quién tenemos en 2. P2 inicial más. Si yo no incremento aquí un delta P, pues esta ecuación no se balancea. Porque fíjense que este término se mantiene igual, que incluso el de arriba. P2 inicial. Y P1 inicial, pues se le ha incrementado un delta P. Entonces, para que exista equilibrio, al final, si yo incremento un delta F1 aquí, ese delta F1 se transmite como una presión, como un delta P1 acá, pues tiene que en presión, tiene que incrementarse un delta P2 acá, en la presión 2, para que se pueda mantener el equilibrio. Es decir, que tendremos que encontrar un delta F2 que no tiene que ser, de hecho no puede ser igual a delta F1. Por eso es que hay que discriminar bien aquí entre fuerza y presión. Hay que ejercer una fuerza, un delta F2 acá, que me genere, ahora sí, que me genere un delta P2, una variación de presión 2, exactamente igual a la variación de presión de P1, a la variación de P1. Es decir, en otras palabras, dP1 tiene que ser igual a dP2, ¿ya? Para que haya equilibrio en esta ecuación. ¿Por qué? Porque fíjense la ecuación.
P1 inicial, P2 inicial, se mantiene lo mismo, y este término es el mismo que está del lado de acá. Por lo tanto, para que haya equilibrio, si incrementamos un newton acá, newton sobre metro cuadrado, es decir, un pascal acá, pues tenemos que incrementar otro pascal del lado de acá para que haya equilibrio. ¿Ok? Dicho esto, para que 1 sea igual a 2, la ecuación 1 sea igual a 2, es decir, que haya equilibrio, entonces lo que les estaba diciendo, delta P1 tiene que ser a delta P2. Luego, ¿quién es delta P1? Delta F1 sobre A1 tiene que ser igual a delta F2 sobre A2. Y si ahora despejamos delta F2, vean qué interesante, delta F2 sería esa fuerza, ese delta F que yo dije que no podía ser igual a F1. No, mírenlo aquí. Ese delta F2, esa fuerza externa que hay que aplicar en 2, es la misma que aplicamos en 1, ¿no? Pero multiplicada por la relación A2 sobre A1. Es decir, el área 2, repito, el área 2 no es más grande que el área 1. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el área 2 es 4 y el área 1 es 1. 4 entre 1, 4. ¿No? Entonces, 4 veces el incremento de fuerza que yo genere en el pistón pequeño es la cantidad de fuerza que tengo que generar en el pistón grande para que se mantenga el equilibrio. Eso es lo que nos ha enseñado Pascal. ¿Y cómo podemos aprovechar eso? Bueno, de muchísimas formas. Bien, eso lo vamos a ver ahora. Pero antes, sí quisiera que entendamos algo que está en ecuaciones, pero sí me gustaría que lo veamos más en la vida práctica. ¿Qué es lo que ha pasado cuando se hay un incremento de presión acá en un punto determinado de este volumen de control confinado? Que ese incremento de presión sea transmitido de forma exacta hacia todos los puntos del recipiente. Incremento de presión delta P1 se ha transmitido unánimemente, no ha perdido, no ha habido ninguna pérdida. Es decir, se mantiene ese incremento de presión en todo el recipiente. ¿Cómo pudiéramos ver esto? Por ejemplo, muy fácil. Usted en su casa de seguro tiene un tubo de pasta de dientes, así le decimos nosotros, tubo de pasta dental. Si usted tiene un tubo de pasta dental que esté lleno de pasta, usted abre la tapa de ese tubo y haga la siguiente prueba. Apriete. Si usted aprieta en la parte de abajo del tubo, pues usted está generando una fuerza distribuida en un área. Se genera un incremento de presión, ¿no? Hay un incremento de presión, delta P1. ¿Y qué va a pasar con el fluido? Pues se va a botar pasta, va a salir pasta. ¿Por qué va a salir pasta? Porque la presión que usted está generando aquí se transmite íntegramente a lo largo de todo el tubo de pasta y no le queda más remedio que salir fluido. Si no saliera el fluido, pues entonces la tapa tendría que tener la resistencia tal para incrementar, para soportar ese incremento de presión. ¿Y dónde ella resiste eso? Bueno, pues en su propio agarre mecánico que tiene la tapa, ¿ok? Pero si no, si abrimos la tapa y está la presión atmosférica arriba, cuando apretamos el tubo de pasta, la presión atmosférica que está arriba tratando de que no salga el fluido, ya no puede, porque hay un incremento de presión para mantener ese equilibrio. Entonces no puede y la pasta sale hacia arriba. El incremento de presión, repito, en un recipiente totalmente cerrado, lleno de un líquido, se transmite íntegramente. No hay pérdidas de energía. Entonces quedémonos con esta última ecuación y veamos una aplicación también muy interesante. Y es la aplicación que utilizamos prácticamente todo, o que hemos visto que utilizan todos, con la llamada prensa hidráulica, que aquí en Ecuador se le llama gata hidráulica, ¿verdad? Aquí tenemos una prensa hidráulica. Les voy a explicar su funcionamiento, digamos, ¿no? Pues, ¿qué tenemos acá? Un recipiente primero donde hay un líquido, que por lo general es un aceite, ¿verdad? Aquí tenemos unas válvulas, válvula 1, válvula 2. Aquí tenemos un émbolo pequeño y aquí tenemos un émbolo más grande, ¿verdad? Émbolo pequeño y émbolo más grande. Si analizamos las áreas, vamos atrás, si analizamos las áreas, pues esta área es muy pequeña en comparación con esta otra, ¿no? Aquí tenemos un vástago que conecta con una palanca y una herramienta que está
aquí metálica que es fija a esta tubería también que conecta por acá y que lleva el líquido a este otro vástago, a este otro émbolo, perdón, émbolo grande, ¿verdad? De forma tal que cuando esta palanca, que es la que utilizamos todos nosotros acá, se mueve hacia arriba, digamos, pues este émbolo se mueve hacia arriba. ¿Y qué pasa? Pues se cierra este pistón, porque este pistón, el pistón número 2, tiene un cierre cuando hay una succión hacia arriba, un cierre horario, o sea, se mueve de forma horaria. Y este otro pistón, el pistón 1, se abre. Y como este se cierra, pues permite que no salga líquido hacia allá. Y como este se abre, pues permite que se introduzca líquido en este cilindro. Eso es cuando el movimiento de la palanca es hacia arriba. Ahora, cuando el movimiento de la palanca es hacia abajo, vamos a ver ahora el movimiento de la palanca, una fuerza P, se genera una fuerza P hacia abajo, pues entonces esta compuerta 1 se cierra de forma tal que aísla todo este líquido exterior, se cierra y pues baja este émbolo y no le queda más remedio que abrirse a esta compuerta y pasa líquido hacia acá y se transmite además toda la presión que se genera aquí, se transmite íntegramente a este líquido y pasa íntegramente a todo este émbolo. ¿Y qué hemos ubicado acá en este émbolo? Bueno, pues hemos ubicado un muerto de hormigón, peso muy grande, pudiera ser incluso un carro, de hecho se utiliza para eso, la gata hidráulica se utiliza para levantar autos, ¿no? Y poder realizar la mecánica dentro del auto. Entonces, vean acá que la distancia que tenemos acá, o brazo que se le llama, de palanca, hemos llamado B1. Sin embargo, a pesar de que nosotros hacemos la fuerza en el punto P, la transmisión de esa fuerza hacia el émbolo pequeño no es desde el punto P, sino que sería en esta zona donde está el vástago, ¿verdad? Entonces es muy interesante que esta fuerza F1 es la que se transmite acá abajo. Esta fuerza P es la que hacemos nosotros como seres humanos y la fuerza que se transmite es esta hacia abajo. Ya ustedes que son ingenieros civiles seguro se están dando cuenta de algo. La fuerza P con relación a este punto de pivot, punto fijo acá, me genera un momento, ¿verdad? Un momento. Y esta fuerza F1 con respecto a este punto también me genera un momento. Ahora, los brazos son diferentes, pero el momento es el mismo y eso es importante. ¿Por qué? Porque yo conocida esta distancia y conocida la fuerza P, pudiera entonces encontrar la fuerza F1, también conocido el brazo B2. Entonces, fíjense cómo aquí, en este caso, se incrementa el conocimiento de forma importante, porque además de la ley de Pascal, pues vamos a incorporar en este, vamos a decir que sí, aparato, el hecho de los momentos, ¿no? El hecho de que se generan momentos y que ya veremos que nos pueden ayudar. Bien, hagamos el análisis. Estas son las áreas 1 y el área 2. P1 por B1, este momento que ya les habíamos hablado, es igual a F1 por B2. Es decir, los momentos son exactamente lo mismo porque hay un único giro. Bien, los brazos son diferentes, eso sí. Entonces, delta P1 es igual a delta P2. Bien, F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. ¿Okay? Entonces, eso debe estar claro. Bien, la fuerza F1, esta es la fuerza F1, que es la que se transmite, dividida entre el área 1, es igual a la fuerza F2 que se genera hacia arriba sobre el área A2, esta área 2, ¿verdad? Esta área 2. En el caso anterior, esta fuerza F2 ustedes la vieron hacia abajo porque el caso realmente es una fuerza que el líquido ejerce hacia el émbolo hacia arriba y el émbolo tiene que responder hacia arriba con una fuerza igual para que haya equilibrio, ¿verdad? En aquel caso estábamos analizando la reacción, en este caso estamos analizando la acción, ¿bien? La acción que ejerce el líquido sobre el émbolo y el peso que tenemos acá, ¿ok? Entonces, en este primer caso, en esta primera ecuación que estamos viendo simplemente palanca, ¿bien? Palanca. Fuerza por brazo, momento. Y en la segunda estamos analizando ¿qué? Transmisión de presión en un líquido, principio de Pascal. Vean que si analizamos esta última expresión de fuerzas, esta última igualdad entre las fuerzas y las áreas, pues si despejamos la fuerza
F2 nos estaría dando lo siguiente, que la fuerza F1, o sea que la fuerza F2 sería igual a la multiplicación entre la fuerza F1 y un coeficiente que vendría a salir de la relación entre las dos áreas, entre el área 2 y área 1. Ese coeficiente siempre va a ser mayor que 1, porque el área 2 es mayor siempre que el área 1. Por lo tanto, este es un coeficiente que va a magnificar la fuerza F2 con relación a la fuerza F1. Por decir algo, si la relación entre A2 y A1 fuera 4 veces, entonces la fuerza F2 será 4 veces la fuerza que se genera en 1, es decir, la fuerza F1. Pero para ampliar mucho más todas las posibilidades que tiene la prensa hidráulica, pues si incorporamos acá el concepto o los conceptos de momento, la ecuación de momento, pues donde está F1, nosotros pudiéramos sustituir a F1 por P, que multiplica a la relación B1 sobre B2, si despejamos de la primera expresión. Y vean entonces que B1 sobre B2 también viene a ser un coeficiente o un factor mayor que 1 que viene también a incrementar el valor de la fuerza F2, ¿no? Entonces es un término que magnifica también la fuerza F2. Si analizamos esta última expresión, vean cómo la fuerza F2 se magnifica gracias a quién. Gracias a la relación B1 sobre 2 y gracias a la relación A2 sobre A1. Es decir, usted solamente genera una fuerza pequeña P en este extremo y se transmite esa fuerza pequeña P, se magnifica esa fuerza pequeña P, primeramente por la relación B2 sobre B1 y después también multiplicada por la relación A2 sobre A1. Veamos un ejemplo de lo que estamos hablando. Supongamos que tenemos un área 1 4 centímetros cuadrados y un área 2 200 centímetros cuadrados. Bien. También tenemos B1 0.6 metros y B2 0.15 metros. Una fuerza pequeña de 196.13 newton, y cuando introducimos todos estos datos en la última expresión, pues nos da como resultado una fuerza F2 de 39.226 newton. Es decir, que esa fuerza 2 es 200 veces mayor que la fuerza P, que es la fuerza que, como habíamos dicho, es la que se genera en la prensa hidráulica. Entonces ven ustedes cuán importante es este principio de Pascal, sobre todo para aparatos de estos que lo que hacen es transmitir una mayor fuerza de la que se genera. Bueno, pues la gata hidráulica es una que utilizamos prácticamente a diario. También cuando subimos a un carro y aplicamos los frenos, aplicamos el embrague, pues también ahí se está generando o se está aplicando el principio de Pascal. Usted genera una fuerza muy pequeña con el pie, sin embargo esa fuerza donde tiene que ejercerse se transmite pues multiplicada. Pasamos ahora a otro punto bien interesante, las escalas de presión. Sucede que las presiones se pueden medir respecto a dos puntos determinados. Un primer punto sería el famoso punto de vacío absoluto o presión absoluta. Y cuando es así, se dice que la presión de la que se está hablando es una presión de tipo absoluta. Y esto es muy importante. Y como mismo también se hizo con la viscosidad, que había una viscosidad absoluta y había una viscosidad relativa, pues algo similar ocurre acá. Sucede que las presiones también pudieran medirse con relación a un punto diferente al cero absoluto. ¿Qué punto es ese? Bueno, pues una presión que es muy utilizada, que es universal, que es la llamada presión atmosférica local. Entonces, cuando una presión está medida ya no con respecto al cero absoluto, sino con respecto a la presión atmosférica local en un punto determinado, pues se dice que esa presión es relativa. De forma tal que nosotros acá vamos a estudiar siempre presión absoluta o presiones relativas. Y es muy importante porque cuando usted comienza a hacer un ejercicio, no solo de esto que vamos a ver aquí, sino en su vida profesional, si tiene que ver con estos temas de hidráulica, pues usted tendrá que tomar la hipótesis de que trabaja o con presión absoluta o con presión relativa. Y ya veremos lo que implica esto. Es muy importante que yo les explique este gráfico acá, porque este gráfico explica un poco, o trata de explicar un poco de qué se trata esto de medir la presión con relación a un punto o a otro. Primero entendamos que los puntos, estos son dos puntos diferentes en la Tierra. Uno puede ser en un país, otro puede ser en otro pueden ser en un mismo país pero a diferentes alturas, en fin. Son dos puntos diferentes, el punto 1 y el punto 2. ¿Okay? Entonces, vean, esta zona acá abajo que dice referencia cero absoluto es presión cero.
cero absolutos. De forma tal que este punto 1 que está acá tiene esta presión, medido por esta línea que estamos trazando, esta presión, medida desde sus cero absolutos. ¿Ok? Pero, aquí tenemos otra línea que, si vemos acá su descripción, dice referencia presión atmosférica local. Referencia presión atmosférica local. Es decir, que este también es un punto a partir del cual se mide la presión. Ya no es el cero absoluto, sino sería una presión atmosférica local. Si usted mide la presión que hay en el punto 1 desde la presión atmosférica local, entonces vean que la línea es mucho más pequeña, ¿verdad? Es mucho más pequeña. Este término que se utiliza aquí en inglés, gauge pressure, significa presión relativa. Y efectivamente, esta línea mayor que se encuentra acá sería la llamada presión absoluta. Voy a dibujarla acá con el puntero. Esta sería la presión absoluta del punto 1 y esta sería la presión relativa del punto 1. Que ambas son positivas. ¿Ok? Ambas son positivas. Ambas se miden de abajo hacia arriba. Es decir, el punto 1 tiene una presión absoluta desde acá abajo hasta acá arriba mayor, ¿verdad? Un número más grande, ¿verdad? Y tiene una presión relativa, es decir, una presión medida desde este punto, también positiva. ¿Bien? Pero es menor. O sea, el número, cuando veamos esto, el número es menor. Si hacemos el análisis para este punto 2 que se encuentra acá, pues ese punto 2, vean que se encuentra por encima de la presión absoluta. Por lo tanto, si la presión en el punto 2 se mide desde el punto de vista absoluto, será una presión positiva. Sin embargo, si esa presión la medimos desde la presión atmosférica local, pues será una presión negativa. ¿Ven? Miren entonces cómo tenemos que ir desde acá, que sería el 0 en este caso, ir bajando hacia abajo. ¿Ven? Entonces, presión relativa, la presión relativa del punto 2 sería una presión negativa o de succión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explica este gráfico, que quizás ahora, en este momento, no se entienda todo lo que es necesario, pero ya veremos que poco a poco vamos a ir haciendo referencia a ello. Importante es que hay dos escalas o dos ceros para medir la presión. Un cero es el cero absoluto, y cuando se mide desde el cero absoluto, esa presión es absoluta. Y el otro cero se ubica en la presión atmosférica local. Ahí se ubica el cero. Y cuando usted mide la presión desde ahí, pues entonces esa presión es relativa. ¿Ok? Ya veremos qué implica esto desde el punto de vista matemático, numérico, ¿no? Entonces la presión atmosférica local es una presión absoluta y eso es un concepto que es muy importante. Esa presión atmosférica local es una presión atmosférica absoluta y se mide con un aparato que se llama barómetro, que enseguida lo vamos a analizar. Cuando en una presión se tiene en cuenta la presión atmosférica, esta es absoluta. Si no se tuviera la presión atmosférica, entonces esa presión es relativa. ¿Por qué esto último? Porque si en una presión que estemos analizando no está la componente de la presión atmosférica, significa que es cero esa componente de la presión atmosférica y significa que desde ahí entonces que usted está midiendo esa presión. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ir practicando esto que hemos visto hasta acá. Bien. Este ejercicio dice lo siguiente. Ejercicio 1. Calcule la presión hidrostática absoluta y relativa en el punto 1. Si la presión atmosférica es 10 a la 5 pascal. Vean que este es el mismo ejercicio que hicimos hace un rato. Sin embargo, ahora le vamos a dar el matiz de que usted podrá calcular la presión absoluta y la presión relativa. Lo que hicimos anteriormente, ¿qué fue? ¿Cómo calculamos anteriormente la presión? ¿Absoluta o relativa? Vamos a revisarlo. Presión absoluta. Presión absoluta sería aplicando la primera ley o la ley fundamental de la hidrostática. Ahí tenemos presión 1 es igual a presión atmosférica, presión en este punto. Es un punto donde conozco la presión, la atmosférica, más S del líquido razón 0 G por H. ¿Verdad? Hasta donde llegamos, hasta 3 metros. Esta es la H, 3 metros. G, razón 0, S del líquido. Bien. Entonces, si consideramos la presión atmosférica, que es lo que estamos haciendo ahora, si la consideramos en el análisis, entonces estamos hablando de que esa presión P1 es una presión absoluta. De forma tal que esto que nosotros obtuvimos
anteriormente, es una presión absoluta. Sin embargo, si nosotros en el análisis, cuando hacemos el análisis, consideramos que donde quiera que esté la presión, ese valor de la presión va a valer 0 o va a ser 0, y eso es lo que estoy haciendo acá, presión relativa, P1 igual a la presión atmosférica. Yo sé que ahí va la presión atmosférica, que es la presión en un punto donde conozco la presión. ¿Okay? Yo conozco la presión ahí. Yo sé que en realidad es 10 a la 5 pascal, pero como en realidad voy a trabajar con presiones relativas, entonces ahí la presión atmosférica se hace 0. Y por lo tanto, cuando hago mi cálculo, el resultado 29.430, que es este término, dado simplemente por la profundización en el líquido, esa presión que tenemos ahí es la presión relativa, o se dice que es una presión relativa. Ahora ustedes pudieran pensar, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál de los dos está bien? Y la respuesta es muy simple. Los dos casos de cálculos están bien, están correctos o correctos. Lo que hay que entender a partir de ahora es que usted una presión la puede expresar tanto de forma absoluta como de forma relativa. Con esto, quizás ustedes me digan, profesor, si usted algún día me da un dato de presión, por ejemplo, la presión en un punto es 350 kilopascal, pues usted, según lo que yo les he explicado acá, me pudiera decir, profesor, ese dato no está completo, le falta algo. Yo necesito saber si esa presión es absoluta o es relativa, y ustedes tendrían toda la razón. Entonces, ahora hemos aprendido algo más, un atributo más de la presión. No es solo dar la presión por dar la presión, es que necesitamos saber qué tipo de presión es la que estamos trabajando. Si es una presión de tipo absoluta o de tipo relativo. Y afortunadamente, distinguir entre ellas dos solamente está influenciada, ¿por qué? Por la presión atmosférica. Que dicho sea de paso, vamos a ver qué es la presión atmosférica. ¿Ok? Bien, les estoy presentando aquí un barómetro de mercurio, ¿bien? Que es un equipo que se utiliza para medir la presión atmosférica. Pues la presión atmosférica no es más que toda la presión que ejerce la masa de aire que compone la atmósfera terrestre, en el caso de la Tierra. Es decir, nosotros tenemos en la Tierra 50 kilómetros de atmósfera. Entiéndase, 50 kilómetros de aire y gases, ¿ok? Entonces, esa atmósfera, aunque ustedes crean que no, pesa, tiene un peso determinado. Y ese peso, aplicado en un área determinada, pues genera una presión. Y esa presión se llama presión atmosférica. Ahora viene la pregunta, ¿la presión atmosférica en todos los lugares de la Tierra es la misma? Pues no. ¿Por qué? Porque en las zonas que están más pegadas al mar, digamos así, las zonas cercanas al mar, pues ahí la presión es mayor, ¿no? ¿Por qué es mayor? Porque tenemos más capas de aire sobre el punto donde se está midiendo, si es ahí. Si por el contrario subimos, por ejemplo, viajamos a Quito, subimos a un lugar alto, 3.000 metros de altura, pues le hemos quitado a este barómetro de mercurio, si lo llevamos en la mano, o a nosotros mismos, a nuestra cabeza, les hemos quitado 3 kilómetros. De los 50 kilómetros de atmósfera, le hemos quitado 3 kilómetros de atmósfera. Es decir, nos hemos quitado un peso de encima. Y al quitarnos ese peso de encima, entre comillas, peso de encima, ¿verdad? Realmente es presión. Al quitarnos esa presión de encima, pues nosotros estamos expuestos a una presión menor. Bien, es decir, es como si nos estuviera el aire, la atmósfera, succionando. Es por eso que en esa zona a algunas personas se les revientan algunos vasitos dentro de la nariz y demás y les puede salir incluso sangre. Entonces, en ese sentido, cuando se sube, la presión es menor. Cuando se baja, como tenemos más columnas de líquido sobre nuestra cabeza, pues la presión, columnas de aire o de gas sobre nuestra cabeza, la presión es mayor. Entonces el barómetro de mercurio intenta calcular, y de hecho lo logra calcular, esa presión atmosférica. ¿Qué es lo que hemos puesto acá? Vean que tenemos un tubo, un recipiente acá abajo, con mercurio. Tenemos un tubo
de ensayo está abierto aquí en este extremo. Si lo viramos hacia arriba, podemos verter mercurio, y lo viramos con mucho cuidado hacia abajo y podemos entonces ya colocar el mercurio así. ¿Hasta dónde baja este nivel de mercurio? Porque el mercurio baja, ¿no?, hasta un punto determinado. Bien, baja hasta un punto determinado. La idea, ustedes pudieran decir, bueno, pues lo lógico es que aquí baje todo hasta que salga. ¿No? Pues no ocurre así. Miren lo que pasa. Ocurre esto. ¿Qué presión hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? Pues acá adentro ya no hay aire. Allá adentro ocurre la famosa llamada presión de vapor del mercurio. De hecho, es una presión que, por eso se usa el mercurio también, ¿no? Porque es una presión que para estas condiciones, para, digamos, estas dimensiones de las que vamos a manejar en un momento, pues esa presión es una presión absoluta y vale 0. Es decir, con el mercurio, bajo estas condiciones, podemos lograr en ese punto la presión 0. Y eso es muy importante, porque ya sabríamos entonces en ese punto 1 que se tiene la presión 0 absoluta, una presión conocida absoluta, y es el 0 absoluto. ¿Ok? Si seguimos haciendo un análisis, pues aquí en esta superficie libre vamos a poner o definir un punto A, y sobre ese punto A todos estarán de acuerdo conmigo que está actuando la atmósfera, ¿verdad? Porque está libre, está abierto acá, ¿ok? De forma tal que hay una masa de aire que, en buen sentido, estaría empujando a todo este líquido que se encuentra en el recipiente, tratando de dejar que no suba el líquido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está ejerciendo entonces una presión en el punto A, ¿ok? Si hacemos un poquitico de análisis y definimos un punto que yo le voy a llamar ahora punto 2, vean que ese punto 2 está al mismo nivel que A, pero está justo dentro del tubo. Bien, justo dentro del tubo. Y entre 2 y A, ¿qué existe? De seguro que ya se dieron cuenta. Existe una superficie equipotencial. Fíjense que es un concepto que estudiamos. Existe una superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que hay en A es exactamente la presión que hay en el punto 2. ¿Cumple las características de ser una superficie equipotencial? Sí, son una superficie horizontal, están en el mismo líquido y hay continuidad. Es una superficie equipotencial. Por lo tanto, repito, la presión en A es igual a la presión en 2. Entonces, si es así, si la presión en A, que es la presión atmosférica, es la presión que hay en 2, pues eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahora pudiéramos relacionar 1 con 2. ¿Con quién? Con la primera ley de la hidrostática. Bien, ¿qué dice la ley fundamental de la hidrostática? P2, que es el punto donde quiero encontrar la presión, porque yo quiero saber cuánto es la presión atmosférica. Ya sé que en P2 tengo la presión atmosférica, pero ¿cuánto es? Bien, P2 sería igual a P1, a la presión que tengo en el punto 1, que la conozco. La presión en 1 absoluta es 0, presión 0 absoluta. P1 entonces sería presión 0 absoluta. Más, ¿por qué más? Porque estoy introduciéndome en el líquido. Bien, más S del líquido, Rho sub 0 G por H. ¿De qué líquido estamos hablando? Del mercurio. ¿Cuál es la densidad relativa del mercurio? Y vean la importancia acá de lo que vimos al principio, de las propiedades de los fluidos. 13.6 aproximadamente, ¿no? La densidad relativa del mercurio, 13.6. Pesa 13.6 veces más que el agua. Bien, entonces, si introducimos todos estos valores, vean el resultado acá. La presión atmosférica es igual a 13.57 por 1000 por 9.8 por 0.76. ¿De dónde sale ese 0.76? Ah, fácil. Esa es la altura que usted pudiera medir acá si mantuviera una graduación en este tubo. ¿Ok? Si nosotros mantenemos una graduación en este tubo, pues, y medimos, aproximadamente estaremos midiendo 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, introducimos en esta ecuación los 0.76 o los 776 milímetros de mercurio, pero no en milímetros, sino en metros. Por eso hemos puesto 0.76 metros. Y con estos valores, entonces, se calcula la presión atmosférica. Ahí tienen el resultado. Muy aproximadamente, A es igual, la presión atmosférica a nivel medio del mar, a 100.000 pascal, o lo que es lo mismo, 10 a la 5 pascal.
¿ok? Entonces vean cómo con el barómetro de mercurio, aplicando los conceptos que ya hemos visto de presión, podemos con este aparato calcular la presión atmosférica en un lugar determinado. Si ahora nos llevamos este aparato 5.000, 6.000 metros de altura, pues la presión será menor, ¿ok? Es decir, este barómetro va a bajar un poco más de nivel, ¿ok? El nivel dentro del tubo va a bajar más, ¿ok? ¿Por qué? Porque la presión es mucho menor. Hay menos columnas de aire que están empujando, entendámoslo así, empujándolo más a esta zona que está acá. Al haber menos presión acá, pues baja este nivel, ¿ok? Y esta altura será menor, ¿ok? Entonces esa es la presión atmosférica. Ahí tienen la presión atmosférica en unidades del Sistema Internacional de Unidades, en Pascal. Pero ahora en esta columna que les voy a poner aquí, les voy a poner la misma presión atmosférica, pero medida en diferentes, o obtenida en diferentes unidades. Y aprovecho aquí para hablar de diferentes unidades de presión. Utilizando lo que vimos anteriormente, los prefijos, ese 10 a la 5 pascal se pudiera escribir como 1013 hectopascal o 101.325 kilopascal, ¿verdad? También la presión atmosférica se puede medir en atmósferas, que son unidades de presión. Una atmósfera, por ejemplo, 10 a la 5 pascal es una atmósfera. En bar, 1.013 bar. En PSI, pound per square inch, es decir, libras sobre pulgadas al cuadrado, libras por pulgada al cuadrado, 14.696. También en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como lo pueden ver ahí, 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y también se puede expresar como columna de líquido, como vimos anteriormente, ¿no? La presión atmosférica se puede decir que es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, también se puede medir en metros de columna de agua. ¿Qué altura necesitaría yo de columna de agua para equiparar esos 760 milímetros de mercurio o 0.76 metros de mercurio? Pues como dice ahí, yo necesitaría 10.33 metros de columna de agua. Es decir, que si yo en vez de tener un barómetro de mercurio tuviera un barómetro de agua, pues este barómetro, este tubo que tenemos acá, tendría que tener una altura de unos 11 metros aproximadamente, ¿no? Para que pudiera tener esa columna de agua 10.33 metros medido desde este punto. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un ratico y vamos a profundizar un poco más en este tema. Otro tema que es muy importante es la relación que existe entre la presión absoluta, presión relativa y la presión atmosférica que acabamos de analizar. Y vean que lo hemos estado hablando, sin embargo me gustaría ya plasmarlo en una ecuación. Y es la ecuación que les propongo acá. Es importante que sepan que siempre que tengamos una presión absoluta, esta presión absoluta va a ser igual a la presión relativa o una presión relativa más la presión atmosférica. ¿Okay? Esta ecuación será de uso importante siempre que querramos convertir de presión relativa a presión absoluta o de presión absoluta a presión relativa. También es muy importante que sepan que siempre que se aplique la ley fundamental de la hidrostática, cuando usted aplica esa ecuación, recuerde que usted tiene o debe partir de una presión conocida. Si esa presión P sub 0, que la trabajamos así, la expresión general, si esa expresión P sub 0 conocida es una presión relativa, pues entonces el resultado de la presión que usted calcula también es una presión relativa. Y por el contrario, si P sub 0 es una presión absoluta, pues entonces la presión P1 en este caso que usted calcula es una presión absoluta. Esto es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, ya no un barómetro de mercurio, sino un barómetro portable para que vean que también existen, vamos a decir que aparatos mecánicos en este sentido, ¿no? Vamos a ver un ejemplo determinado. Y es cómo nosotros podemos obtener la medición de la presión como columna de líquido. Es decir, si yo tengo una presión, por ejemplo, en unidades de presión, en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, en PSI, en bar, ¿no? Yo pudiera primeramente convertir esa presión a pascal.
Bien, como lo tenemos ahí. Vean, por ejemplo, que tenemos este caso. Presión atmosférica, pudiera ser otra presión, pero presión atmosférica 10 a la 5 pascal. Esta presión se obtuvo de una columna de líquido de mercurio de 0.76 metros. ¿Será posible expresar esa presión que está en pascal como columna de otro líquido? Por ejemplo, de agua, que es más conocido, pues vimos en 2 diapositivas atrás que efectivamente esa columna de líquido era 10.33 metros. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo que hay que hacer simplemente es aplicar la ley fundamental de la hidrostática. ¿Ok? Vean, por ejemplo, desde el punto de vista gráfico aquí, me gusta mucho esta imagen. ¿Por qué? Porque tenemos un señor acá que está parado, una altura 1,75, una altura normal para una persona. Y vean acá el manómetro de mercurio. El barómetro de mercurio. Vean, 0.76 metros, lo que representa para este señor. ¿Ok? Prácticamente le llega acá a la zona de la cintura. Bien. Ahora bien, vean la expresión acá de la ley fundamental de la hidrostática. Puesto las magnitudes físicas y puestas las unidades en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Muy importante acá, si en esta expresión que nosotros tenemos aquí, colocamos como altura 0.76 metros, gravedad 9.81, densidad del agua 1000 y densidad relativa del líquido, colocamos la del mercurio, es decir, 13,6, el resultado que vamos a obtener aquí, pues va a ser 10 a la 5 pascal, sin lugar a dudas. Bien, porque hemos puesto 13,6 acá y 0.76. Ahora bien, si usted quisiera esa presión que tenemos en pascal, saber qué columna de líquido, en este caso agua, generaría esa presión, pues aplique la misma ecuación y donde está la densidad relativa del líquido, coloque la densidad relativa del líquido que usted quiere saber. ¿Qué columna de ese líquido? Pues genera esa presión. En este caso, como es el agua, el valor sería 1 acá, ¿verdad? Entonces, veámoslo aquí, valor 1. ¿Y quién despejamos en la ecuación? H. Despejamos H en la ecuación. ¿Y cuál es el resultado? 10.33 metros de columna de agua. ¿Ok? De forma tal que con esta expresión ya usted podrá, con este análisis, que es aplicando simplemente la ley fundamental de la hidrostática, usted podrá encontrar la columna de líquido necesaria del líquido que usted quiera, que va, o con la cual se va a generar una presión en pascal que le den a usted o que usted quiera convertir. Es decir, usted ahí está convirtiendo la presión en unidades clásicas de presión a unidades de columna de líquido. ¿Ok? Y entonces vean acá el ejemplo que les puse hace un rato. Si tuviéramos un barómetro de mercurio, perdón, de agua, entonces ese barómetro tendría que tener por lo menos unos 11 metros, ¿no? Ahí lo están viendo. Ese es el caso que les dije anteriormente. Y si analizamos eso y si entendemos eso así, pues habremos ganado mucho. Ahora bien, para explicar todo esto tenemos este ejercicio, ¿no? O para, vamos a decir que, no explicar, sino para repasar todos estos conceptos tenemos este ejercicio. Un ejercicio que además, como van a ver, pues toma lo que vimos anteriormente relacionado con cambios de unidades y demás. Entonces dice el ejercicio: en un punto de una red de abasto de agua para una ciudad se mide una presión que es absoluta, una presión absoluta. ¿Cuánto vale esa presión absoluta? 450.000 pascal. ¿Ok? ¿Cuál es la orden? Bueno, pues hay varias órdenes. Primero, exprese esta presión en kilopascal. Bueno, pues si tenemos la presión en pascal, pascal vendría a ser la unidad básica, y para convertirla en kilopascal, pues tendríamos que movernos hacia la izquierda 3 unidades. Como las unidades son lineales, pues tendríamos entonces que dividir, porque si nos movemos hacia la izquierda dividir entre 1000. ¿Ok? Entonces si dividimos entre 1000 todo este valor, el resultado, ¿cuál será? 450 kilopascal. ¿Ok? Segundo caso. En el segundo caso me dicen, bueno, conviértala en hectopascal. Hectopascal. Si estamos aquí en pascal, pues tendríamos que movernos 2 unidades para llegar a hectopascal. ¿Ok? 2 unidades, entonces habría que dividir entre 100, ¿verdad? Si dividimos entre 100, eliminamos 2 ceros acá y el valor sería 4500. ¿Ok? C. ¿A cuántos metros de columna de agua corresponde esa presión? Entonces, ¿qué habría que hacer para solucionar ese problema?
lo que vimos anteriormente, justo en la diapositiva anterior. Aplicamos la primera ley de la hidrostática y ahí está. Ubicamos aquí donde va la presión en Pascal, y también pues ubicamos todos los términos. S del líquido, ¿de qué líquido estamos hablando? En el literal C, del agua. Por lo tanto, aquí, ¿qué valor va? 1 por 1000. Siempre es 1000 porque esta es la densidad del agua, ¿verdad? Recuerden, densidad relativa de cualquier líquido por la densidad del agua es la densidad de ese líquido cualquiera. Por 9.8. Entonces, hacemos las divisiones de rigor y este es el resultado. La altura es 45.87 metros. Ahora bien, en el literal D no se quiere que sea agua, se quiere que sea milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, pues aplicamos la misma ecuación, pero donde está S, en vez de poner 1, ¿qué ponemos? 13.6. Correcto. Solamente hay que tener en cuenta algo que es muy importante. El resultado que vamos a obtener, en principio, estará expresado en metros de columna de agua. En este caso, metros de columna de mercurio, perdón. El resultado que obtenemos está expresado en metros de columna de mercurio. Y no nos piden metros, nos piden milímetros. Por lo tanto, estos metros habrá que llevarlos a milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues la unidad básica está en metros acá y tendríamos que entonces multiplicar por 1000. Al multiplicar por 1000, pues sería correr la coma 3 veces hacia la derecha y tenemos los 3398 milímetros de mercurio. Finalmente vamos para el literal número E. En este literal vean que nos están pidiendo expresar la presión en centímetros de tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, que es otro líquido más pesado que el agua. Vean que su densidad es de 1595 kilogramos sobre metros cúbicos y ese es un dato que nos dan que es muy importante. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Pues aplicamos la misma ecuación de la ley fundamental de la hidrostática, despejamos H y en vez de poner 1 o 13.5, que son los referentes a agua, densidad relativa del agua y del mercurio, pues en este caso ubicamos el valor 1.595, que vendría a ser la densidad relativa del tetracloruro de carbono. Un detalle acá interesante, después que hacemos los cálculos, el resultado da 28.76 metros de mercurio y el detalle importante es que debemos expresarlo en centímetros. Entonces, ¿cómo cambiamos de metro a centímetro? Pues nos tenemos que mover en dos lugares hacia la derecha, por lo tanto debemos multiplicar por 10 al cuadrado o por 100, ¿verdad? Y se multiplica porque nos movemos hacia la derecha. En este caso, el resultado sería 2876 centímetros de mercurio. Y yo creo que con este ejercicio pues se queda bien claro esta última parte de convertir una presión en sus unidades de presión, sus unidades básicas de presión, entiéndase en el Sistema Internacional de Unidades Pascal, a columna de líquido, de columna de cualquier otro líquido. Y esta por lo general es una cuestión que siempre se les pregunta a ustedes en las evaluaciones y demás, por lo tanto hay que tener bien claro cómo resolverlas, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Simplemente dejarles un trabajo autónomo que dice lo siguiente: un barómetro marca 985 hectopascal. Cada palabra aquí es muy importante. Fíjense que dice un barómetro con B. Un barómetro marca 985 hectopascal. ¿Qué cosa es un barómetro? Y es lo más importante, ¿qué mide el barómetro? ¿Qué mide el barómetro? Lo dejo ahí. Un barómetro marca 985 hectopascal. En ese lugar se han medido presiones absolutas en 2 puntos de una instalación hidráulica. Y ahí están los valores. ¿Cuál es la orden? Determine las presiones relativas en kilopascal. Bien, estas presiones recuerden que son absolutas. Y me dan de dato también la presión que mide un barómetro. Bien, entonces con esos datos lo que queremos saber es esas presiones que ya son absolutas, sabemos que son absolutas, queremos obtenerlas como presiones relativas. ¿Ok? Esa es la pregunta. Bueno, sin más, entonces me despido de ustedes, deseándoles éxitos. Creo que deben revisar esta conferencia las ocasiones que hagan falta, porque hay muchos temas que son realmente teóricos y que nos van a acompañar a lo largo, como les decía, de toda la asignatura. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Y bueno, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, donde quieran que estén. Muchas gracias.